en poderlo abrir. Muchos despiertan y ya no están en este mundo, están en otro. Y más vale, ¿verdad?, estar en una eternidad con Cristo que en una eternidad sin Él. Y los que quieren vivir en una eternidad sin Él, pues escuchen ahí a Carlos López o a otros testimonios así de ese índole y se darán cuenta de dónde quieren estar la eternidad. Porque nosotros queremos vivir en Cristo y para Cristo. Eso no cabe duda, ¿verdad?, de que somos fruto de su amor, como ahorita compartía el pastor. Todos nosotros somos beneficiados por ese sacrificio tan maravilloso. Y pues yo quiero estar hablando en cuanto a lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa manda sus saludos y también sus disculpas porque a ella le tocaba hoy compartir, pero se nos puso malita. Entonces, ahí con la gracia de Dios y el permiso de nuestro pastor, voy a compartir lo que ella hubiera deseado compartir, que el título de la predicación es La tumba vacía y sus beneficios. Todos estamos conscientes de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Al tercer día resucita, como decía ahorita, ¿verdad?, la lectura que hicieron, que su aspecto era como de relámpago de sangre que quitó la piedra y se sentó en ella. Y los soldados que estaban ahí quedaron como, ¿qué dice? Como muertos. Miren, hermanos, el poder de Dios es tan magnífico que yo me sorprendo cuando hay alguien que lo toca y no se puede mover y que nada más está recibiendo, o igual, ¿verdad?, está siendo sanado o restaurado, pero el poder de Dios es sumamente maravilloso. Nunca, jamás subestimen el poder de Dios, porque es algo que en lo personal yo le decía al Señor un día: muéstrame tu poder, Señor, yo quiero saber qué es tu poder en sí. Y estaba hincado en un pequeño cuarto y me recuerdo que empecé a temblar a un grado de que ya no soportaba, que si seguía temblando iba a fallecer ahí. Y yo le dije: Señor, perdóname por orar así de esa manera. Y nada más dije: perdóname por orar de esa manera, y pum, paró todo. Pero de haber seguido ahí, ahí quedo. Por eso les digo, no subestimemos el poder de Dios. Es tan sublime y tan hermoso, porque Él lo hizo por amor a nosotros. En obediencia al Padre, no había otra manera de restaurar al ser humano a la posición que él había adquirido desde el Edén y que por culpa del pecado había perdido esa virtud. Pero ahora en Cristo somos más que vencedores, pero también somos muy privilegiados. Y la palabra nos muestra que debemos de recordar ese acto de amor que es el más sublime de toda la historia de la humanidad. El Padre da a su unigénito Hijo para que tome el lugar de los pecadores. Y sí, hoy por hoy celebramos Semana Santa, en donde Jesús es apresado, sentenciado a muerte, y aun cuando no había un delito en él que él lo hubiera cometido, con todo eso él tenía que cumplir la profecía que se había dicho de él desde el libro de Génesis 3:15. Acuérdense cuando empieza ahí Dios a hablar, ¿verdad?, de cómo iba a ser restituido el ser humano, y da una profecía que para muchos de nosotros es la más sublime, porque es la esperanza de la humanidad. Y hoy por hoy nos gozamos. Ustedes dicen: ¿pero por qué viene en Génesis? Porque es el libro de los principios. Dios no podía pasar por alto el hecho de dejar un principio de la salvación y de su restauración a la humanidad en un libro que era tan importante como el libro escrito por Moisés, el libro de Génesis. Capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿en dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso se lo estaba diciendo, ¿a quién? A la serpiente, que representaba a Satanás. Jesucristo pisó la cabeza del mismo maligno en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hoy por hoy celebramos. 12. Bueno, es que este lo pueden leer en casa, Éxodo 12, 1 al 28, habla cómo es que se iba a preparar el Cordero Pascual. ¿Qué era lo que se celebraba? La salida de la esclavitud.
¿De dónde nos rescata Jesucristo? Cuando tú le dices, Señor, te confieso como mi único y suficiente Salvador personal, nos rescata de la esclavitud del pecado y de la perdición eterna, para una vida en victoria y una vida ¿qué? Transformada ahora a través de su Espíritu. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba experimentando, estaba dejando Egipto, que eso da el ejemplo claro del mundo y de sus pasiones, y ahora lo representa la iglesia, que viene una vida victoriosa, una vida. Claro, también hay pruebas, no es fácil, pero Dios ahora nos promete que Él quiere, ahí lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 15 al 17, que donde Él esté, Él también quería que nosotros estuviéramos con Él. Bueno, y Él es arrestado, injuriado, golpeado, azotado, y todo se cumple conforme la palabra de Dios. En Isaías capítulo 53 nos dice, ¿verdad?, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El pecado de la humanidad fue puesto en Él. Y estuvimos viendo en diferentes momentos en esta semana sobre los evangelios, cuáles fueron y cómo fueron sus últimos días antes de fallecer en la cruz del Calvario. Una de las cosas que debemos de observar, hermanos, es que el Señor Jesús en su cuerpo carnal sí falleció. Pero una de las cosas, verdades absolutas, Cristo es eterno, Él no puede fallecer. Entonces, Él estuvo activo mientras que su cuerpo estaba inerte. ¿En dónde? En la tumba. Pero Él estaba activo. Lo podemos leer en la primera epístola de San Pedro. Todo ahí habla cómo es que Él desciende, ¿verdad? Y les habla a los espíritus encarcelados y otras cosas más. Sin embargo, acordémonos, Cristo es eterno. Siempre ha existido Cristo, que es el Hijo de Dios. Jesús, el que vivió humanamente, es el que expiró en la cruz del Calvario. Entonces, también fue crucificado y murió entre maleantes, también estaba eso profetizado, y fue colocado en una tumba nueva. La gloria de nosotros es que Él no está ahí. Aun cuando muchos digan que Él se quedó y que los discípulos lo escondieron en el cuerpo, es una aberración. Historiadores, la iglesia misma y sobre todo, ¿verdad?, esos soldados que fueron sobornados, daban testimonio de que Jesús salió de la tumba caminando. Él no se quedó ahí y se cumple esa señal que se había hablado del profeta Jonás. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Como estuvo Jonás en el vientre del pez un día y una noche. Se oyó un grillo, ¿verdad? ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Así es necesario que el Hijo del Hombre también pase por lo mismo. Y se cumple. Hoy celebramos su resurrección y nos gozamos en saber que Él fue y Él es el primogénito de los que van y de los que resucitan. ¿Quiénes van a resucitar después, hermanos? La iglesia, los que ya murieron en Cristo. Primera Tesalonicenses 4:15 en adelante dice que los que murieron en Cristo, ellos van a resucitar primero. Si el día de mañana un servidor ya no está y viene Cristo, yo resucito con ellos. Y los que están ahí vivos todavía manejando rumbo al centro, ellos van a ser traspuestos. ¿A dónde se va a ir el vehículo? Quién sabe, no me pregunten. Pero ellos no van a estar ahí. Esa es la promesa. Y hace rato lo hablaba con los varones. Es lo que debemos de enfocarnos en hablar todos los días y esperar todos los días. Gloria a Dios, pues amén, pastor. Como que los demás quieren seguir en este mundo vil, ¿verdad? Yo pienso y sí, o sea, vivir es bonito en este mundo y convivir con hermanos y pasar experiencias, pero no podemos nosotros imaginar la grandeza de lo que es una vida eterna. Al momento que nos dicen los que han experimentado ello, que es indescriptible, el mismo apóstol San Juan nos dice, el apóstol Pablo, que hay palabras inefables que no podemos ni siquiera mencionar allá. Palabras, visión, cosas que pasan y están sucediendo en la actualidad y no se pueden describir con nuestro lenguaje ordinario. Aquí tú puedes hablar de que inteligencia artificial y cosas de esas del Bitcoin y cosas que no sé qué más puedes hablar, pero de lo que hay en el cielo no. Un hermano que tuvo una visión fue y vino, oyó un nombre y dijo, qué bonito nombre, se lo voy a poner a mi hija, y cuando llegó a la tierra ya no se acordaba.
Porque así es, nuestra vida humana no se compara. Entonces, si Él es el primogénito, Él quiere que también nosotros, a la misma fe, como lo decía el pastor hace un momento, que la victoria de nuestra fe, ¿cuál es? O al revés, la salvación es ¿la qué? La victoria de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si yo me levanto y continúo en el día, aun cuando yo sé que es pesado y es tedioso, es por la fe que me levanto y hago las cosas que se me otorgan por fe. Si oro, como lo hacen aquí los jueves, y espero que usted también ore en casa, es por fe. Pero si oramos sin fe, ahí empieza el problema. Empieza ahí el desastre y la tragedia. Por eso cristianos hoy por hoy viven sin ninguna esperanza de hacer algo en sus vidas. Yo sé que no hay amenes. ¿Por qué? Porque oran sin fe. El orar con fe incluye lo que dice ahí en Hebreos, capítulo 11, ¿verso qué? Ayúdenme. 6. Sí, porque la fe es bien fácil, ¿eh? Después la fe, la certeza de lo que se espera de la comisión de... No, sin fe es imposible. ¿Es qué? Imposible, hermanos. Sin fe. Entonces es necesario que si yo me acerco a Dios y me estoy acercando cada día más, creo que Él me va a favorecer. Dice ahí es galardonador. ¿Qué es un galardón? Es algo que nos otorga como un obsequio, un premio, una dote para los que le buscan. Los que salen o los que salimos a trabajar, voy a ir a trabajar, pero a ver si me pagan. ¿Tú crees que sí me paguen tú, Lulu? Si voy y trabajo. No salimos así, ¿verdad? Ya me imagino, Pepe, no, ¿por qué te regresaste, Pepe? Es que no me van a pagar, si yo voy y trabajo no me van a pagar. Pues claro que no. Y entonces la fe influye que tú y yo salimos de casa haciendo las cosas que Dios nos pide para poder también nosotros ser favorecidos por esa misma fe. Fue un ejemplo, ¿verdad? Vicky a la tienda y llega, oiga, aquí está lo que voy a llevar. Pues es tanto, pero no traigo dinero. Transferencia, no traigo, tarjeta, no traigo. No, pues no se lo puedo dar. Al ir a la tienda, ¿con qué va? De alguna manera llevas dinero, ¿verdad? En tarjeta o en algo, o en vales. Pero la fe te implica que tú vas a hacer algo obteniendo un resultado de lo que ya pensaste. Y todos los días vivimos así. Lo que sucede es que el enemigo le favorece mucho que tú y yo vivamos como sin esperanza. El Señor Jesús siempre sabía lo que iba a pasar y a lo que había venido. En 3 años que Él tuvo su ministerio, o 3 años y medio, Él pasó día tras día confiando en que iba a cumplir la gran misión. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, por favor, vemos cómo es que todo enfoca a que la humanidad tiene la esperanza de irse de vacaciones, de estar allá en Cabo San Lucas y estar disfrutando de ahí de los cócteles y olvidarse de que Semana Santa es ¿para qué? Es para vacacionar, me decía alguien. Digo, pues allá dice el pastor, tu regadarena. O sea, yo no lo puedo decir tan fácil, pero ¿cómo pensamos cuando son días tan sublimes abandonar estos tiempos? Créanme, yo sufro cuando no puedo estar en esos tiempos que por otras cosas de fuerza mayor en el sentido propio no estoy, pero digo, Señor, bueno, vamos a leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como que tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué?
entregado en mano de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Ya eran 11, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Miren, si están aquí, ¿verdad? ¿Quién dijo Jonás? Judas, por Judas. Y todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, imagínense, gloria a Dios, porque hasta el 12. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían, fíjense. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Había mujeres que se mencionan nada más el nombre de María Magdalena, de una tal Juana y María, madre de Jacobo. Y de las demás, pues a lo mejor se hubiera ocupado más espacio, pero había más mujeres, ningún hombre. ¿Con qué se prepararon para ir a poner las especies? Las colocaban ahí afuera, para que cuando empezara el cuerpo a descomponerse, en lugar de predominar, ¿verdad?, el olor, eso sobresaliera y pudieran estar visitando ahí a la tumba, los que iban y los dolientes. Sin embargo, ven a piedra removida. Para mover esa piedra se ocupaban hombres fuertes. Y aquí nada más un ángel, yo creo que hasta con el dedo chiquito se lo llevó así. Y ya se sentó. Porque después habla de otros dos, ¿verdad? De otros dos, que esos otros no van a pensar que es el mismo ángel. Para Dios hay variedad. Y sin embargo ellas se postraron y la pregunta que hoy por hoy nos hacemos: ¿por qué buscamos a Jesús si está en nuestro corazón? Cada rato puedes hablar con Él. Sí, tienes tu lugar secreto, ¿verdad? Tu cojín, tu toallita ahí para si lloras, o tu rollo, no sé, pero Él quiere oír tu voz cada rato que hables con Él. Ahí donde estás trabajando, ahí donde vas caminando, ahí donde estás con tus amigos. Ahorita, como compartió Omar, cuando testificas, ahí Él está también. Tú y yo somos sus voz, tú y yo somos sus manos, tú y yo somos sus pies. Pero queremos pensar religiosamente que tenemos que traerlo como que anda muy ocupado y no sé, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a otras cosas. Él es tan íntimo a nosotros, más, hermanos, tan íntimo que nuestra propia piel y huesos. Esto aquí se va a quedar, es corruptible. No podrá entrar cosa corruptible, ¿a dónde? Al cielo. Se va a quedar y este cuerpo se va a transformar, así como se le transformó a Él. Y empieza ahí Él a manifestarse de una manera en donde el mismo Pedro se sorprende. Acuérdense, ¿quién fue el que lloró amargamente? Pedro. Lo vio de lejos, quizás la Biblia no enseña eso, pero sí estuvo ahí viendo cómo era que daba su vida en la cruz del Calvario. No se atrevió a juntarse con Nicodemo ni con José de Arimatea cuando bajaron el cuerpo de la cruz. Creo que vi ese cuadro, ¿sí, verdad? ¿Por qué? Porque precisamente Pedro estaba muy dolido y cuando ve esto y escucha esto, se sorprende, se maravilla, porque entonces, ahora sí, él cree las palabras de Jesús, que iba a resucitar. ¿Qué decían los sacerdotes ahí con este Poncio Pilato? Es que dijo que se iba a levantar y no vayan a venir los discípulos y roben el cuerpo y vaya a hacer esto peor que antes. Y por eso mandaron a estos soldados a custodiar la tumba de Jesús. Hermanos, tenía que cumplirse lo que se había dicho en la profecía. Salmo 16:10, una de las profecías que el mismo rey David escribió, dice: no permitas que tu santo vea corrupción. Cuando me convertí, hermanos, yo este versículo lo malinterpretaba, porque yo decía: no, si no permitas que yo sea corruptible y que vea como sobornos, ¿verdad? Y cosas de esas. No entendía. Estaba nuevecito en el Señor y entonces tuve que ir a lo que expresaba. La corrupción era la descomposición del cuerpo. Como no hubo fractura en ninguno de sus huesos, también él dice que no iba a haber también pudrición en su cuerpo. O sea, su cuerpo estaba inerte de todo eso.
No estaba todavía corrompiéndose y se cumple porque en 3 días es donde dicen que suele el cuerpo a empezar a descomponerse. Isaías 53:10 también nos dice, Dios permitió que a través de su muerte, claro, crucifixión y muerte y resurrección, nos traiga beneficios. A través de su quebrantamiento, a través de su aflicción, pero también garantías de nuestro Padre. Garantías en las cuales ahora podemos disfrutar. No sé, me cuesta mucho trabajo entender a algunos y yo no los juzgo. Yo creo que a Dios nos da una capacidad de poder ser fieles a Él, en el sentido de que no puedes quitar la mirada de Él en ningún momento, en ningún instante. Por eso lo dice bien claro, cualquiera que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de ¿qué? De seguirle de Él. O sea, porque se está arrepintiendo, está diciendo, voltea al mundo, pero también quiere estar con el arado en las manos. Ya el surco se va a ir torcido, se va a ir chueco. Y si ustedes han visto esos surcos en la sierra, yo me sorprendía porque si la ladera estaba así en cuesta y los surcos derechos, yo pensaba, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo fijan a que no es una máquina, es un animalito y el arado y el campesino que va ahí para dejar los surcos tan derechos? Pero ¿cómo le hacen? Porque marcan un punto de referencia y no se distraen para nada. Lo van viendo, pero que se distraigan o miren hacia atrás, ¿qué va a pasar? Se va a ver donde se distrajeron. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender hoy por hoy. Dios nos ha dado esos beneficios a través de su Hijo, pero por su muerte, por su crucifixión, vaya, y por la resurrección. Y esos beneficios los alcanzamos hoy por hoy a disfrutar y a compartir. Hace un momento estaba pensando cuando se le conocía a la ciudad de García como Villa de García. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Voy a Villa de García y Villa de García, Villa de Santiago y Villa, y todos eran Villa de Juárez y Villa. Ahora ya no. Ahora ya son ciudades, Ciudad Juárez. No le digas villas porque se ofenden, ¿verdad? Ciudad García, Ciudad Santiago también ya no es rancho, ya es una ciudad. Y me acuerdo cuando estábamos ahí evangelizando en Villa de García, en aquel tiempo, hace más de 20 años, y créanme, era una comunidad que se juntó de asambleas de Dios, en donde yo estaba pensando, pues muchos vienen de muchas partes aquí a apoyar. ¿Quiénes son los de aquí? Y total, para no hacerles el cuento tan largo, llegó el tiempo en donde apoyamos 2 campañas, y en un tiempo determinado llegué muy temprano esa vez y vi un edificio, vamos a decir como una casa habilitada, pero sin embargo era el templo. Y me dijeron, ese es el fruto, esta iglesia es el fruto de esas campañas. Y yo pensaba, ¿y quiénes son? Ahorita los va a conocer, no han llegado todos, pero era gente nueva. La confianza que tenemos en cuando Dios te empieza a usar es que la salvación no te quedas con ella. ¿La salvación para qué es? Para compartirla. Pienso yo, ¿quién quieres ver en el cielo? Tú, Eder, ¿quién quieres ver en el cielo? A papá, mamá. ¿Y los demás? A todos. Oro por los que ya no veo, ¿verdad? Mis compañeros de primaria, de secundaria, compañeros del ejército, los que, y pues, si me acuerdo de nombres, y algunos ya no viven, pero oro para que ellos conozcan de Cristo. Porque quiero que también disfruten de la plenitud que Dios nos da. ¿Se acuerdan de aquel muchacho que de donde se convirtió? Ya no lo hallo, pero yo confío en que él está firme. Se convirtió cuando vio mi testimonio y ya no lo encuentro y no tengo su número, se cambió de residencia total. Digo, Señor, donde esté, úsalo. Úsalo para que lleve el evangelio a su familia, a sus seres queridos. Entonces, algo que Dios nos dio a través de los beneficios es la salvación. Hechos 14, verso 4, del 11 al 12. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿O ya están pensando en la capirutada? Bueno, ahí me invitan, pues.
y los perdono. Hechos 4, 11 al 12. No es malo hacer capirutada. El problema es que lo hagas todo el año. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa piedra reprobada, hermanos, era una piedra única que se escogía, era una piedra especial que se labraba quizás, y que para iniciar un edificio, en aquel tiempo no había cimentación como hoy por hoy, y se lo colocaba en una esquina, y de ahí partían los ángulos, de ahí partía el sostén, de ahí partía todo. Esa era la piedra angular. Nosotros hoy partimos de todo lo que hizo antes, durante y después el Señor Jesús, que es la iglesia que Él fundó. Amén. Nosotros, los que somos también responsables de todo ese, somos beneficiarios, sí, pero también somos responsables de una salvación tan grande que se nos va a demandar si te quedaste calladito o calladita y no evangelizaste. Ay, es que me daba pena. Pues con todo y pena esa alma ya se fue al infierno. ¿Y qué tal si lo evangelizaste, si esa alma ya no se fue para allá? Ya está en la presencia de Dios. Amén. Me acuerdo de alguien que orábamos en Allende, traía cáncer en los pulmones y el evangelista oró por él y lo andaba paseando en el auditorio en la silla de ruedas, porque pues él se sentía fuerte en ese momento, y luego se lo llevaban al río Ramos y ándale, a los 15 días se nos fue. ¿A dónde? Pues yo pienso que a la presencia de Dios, porque se fue bien arrepentido. Pero ¿y aquellos que no tienen esa confianza y esa esperanza? Que mueren y sin saber a dónde. También uno de los beneficios es que nos reconcilió, hermanos. ¿Con quién? Segunda de Corintios, amén, nos lo dice, capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios 5, 18 al 21. Todo esto es, como ahorita compartían, ¿verdad? Es de todos los días. Recordar lo que el Señor Jesús hizo nos hace fortalecernos en nuestra fe y saber que tiene siempre un propósito nuestra existencia aquí en la tierra. Amén. 5 del 18 al 21. ¿Qué dice la palabra? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, al añadir por medio, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense qué hermoso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué importante alcanzar a percibir que él mismo, vamos a decir, se puso en nuestro lugar, y él estaba diciendo, me quiero reconciliar contigo para poderle yo pasar ese beneficio a estos que están sin nada. Hasta ese tiempo solamente eran enjuiciados por sus actos de conciencia. Antes de Cristo no había la gracia, no había la salvación, lo único era por los actos de conciencia y de obediencia. Pero cuando ya Cristo apareció y llevó su vida ministerial y fue crucificado y resucitó, entonces ya empieza ahí a haber una muestra de la reconciliación, de la salvación. Y eso nos empuja a creer que ya no es para cualquier ser humano de los que hayan vivido desde esa fecha para acá, que tenga el pretexto de decir, es que yo no sabía, es que yo no escuché, porque ahora el Espíritu Santo se revela. Amén. No recuerdo, pero hay un personaje
que ha evangelizado sin la Biblia. Y ahorita estaba tratando de recordarlo porque él empieza un diálogo con Dios. Él empieza a hablar y empieza a recibir mención de como que si fueran versículos y empieza a reivindicarse de su vida miserable, de su falsa esperanza, y encuentra en su libro tan atractivo que se volvió un bestseller, y él empieza a hablar mucho de la salvación de Dios sin tener la Biblia. ¿Quién puede tener en este mundo el pretexto de decir, es que a mí no me hablaron de Cristo? Cuando sabes que en tu corazón Dios te estaba llamando para hacer las cosas conforme lo que dice aquí. Y porque yo puedo justificarme también y ser muy listo, pero con Dios no tengo el pretexto, porque Él es más sabio y más poderoso que yo. Él fue mi creador. Entonces, ¿cuándo lo voy a poder yo ganar? Por eso dice, humillaos bajo la mano poderosa de vuestro Dios, y Él los, ¿qué? Los exaltará. Pero si esto es al contrario, mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo porque no quieren evidenciar su pecadote. Pero eso no pasa aquí en Apodaca, nada más aquí de Guadalupe para allá, Cadereyta, por allá. Hermanos, tenemos que ser conscientes de todo lo que nos está hablando. Esto de la reconciliación es tan importante. La gente por eso se siente sola, triste, enferma. No, pues ¿para qué vine a este mundo? ¿Y tú, para qué traes criaturas a este mundo? Para sufrir. Fíjense la mentalidad tan raquítica y triste. ¿Y a quién hacemos caso? ¿A lo que dice la palabra o lo que dice Dios? Lo que dice el mundo, perdón. Sí, platicábamos hace unos días, mi esposa y yo, le decía, mija, es que te faltaron más crías a ti. Cállate, dice. Digo, es que los hacías tan bonitos que yo quería más. Y la gente hoy por hoy, ¿qué hacen? Inventan muchas cosas para no tener bebés. Y si usaste ese famoso DIU, y si usaste esas famosas pastillas, arrepiéntete porque son microabortivas. No es que no haya habido fecundación, abortaste sin darte cuenta. Bueno, punto 3. Nos acerca, ese es otro beneficio. ¿A quién? A Dios. Ya nada nos separa, Él nos acerca. San Lucas, en el Evangelio de San Lucas 23:45. Qué hermoso es nuestro Dios que pensó en todo. Como para que no nos perdiéramos, dice, hasta el más torpe va a hallar el camino, imagínense. Y ustedes y yo que nos consideramos así como gente letrada, ¿verdad? Bien sabia. Gloria a Dios por lo de casa de oración. Amén. Y que están escudriñando la palabra, me apantallan cada vez que hablo con ustedes. Entonces yo entiendo que dice aquí que Él nos quitó todo lo que había, esa barrera. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando Él expiró en la cruz del Calvario? Que dijo, en tus manos encomiendo espíritu. ¿Qué sucedió en el templo? ¿Y cómo se rasgó? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba. ¿Saben cuánto grosor tenía ese velo? Porque a veces pensamos, no era un velo así, ¿verdad? Como el velo de novia. No. Eran 3 dedos de espesor. Ese grosor se rasgó. No por el temblor. Porque un temblor lo hubiera nada más como que medio fruncido la ruptura. No, fue desde arriba hasta abajo, se abrió todo. Se separó el obstáculo que no permitía entrar al lugar santísimo, que nada más era el sumo sacerdote una vez al año y una sola persona, y si este estaba bien, ahí podía entrar y salir. Si no estaba bien, ahí caía. Hay una tradición, ¿verdad? Una leyenda que se cuenta que se le amarraba ahí que un cordón. Puede ser, porque ese cordón, ¿qué hacía? Si caía y no podía más, ya no se movía, ya lo jalaban. Oye, ya cayó muerto allá adentro, ¿verdad? Porque debe haber traído su pecadote. Bueno, dice ahí en el Evangelio de San Lucas 23:45. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Él
quitó todo lo que estaba ahí estorbando. No había ya, como en aquel tiempo, ¿verdad? Si tú te acercabas a Dios tenías que buscar un corderito, y si no tenías un corderito, una paloma, y si no tenías una paloma, una cantidad de harina, pero no podías venir a la casa de Dios ese día con las manos vacías. Todo eso se quitó. Ahora Él quiere un corazón contrito y humillado. Ahora Él quiere que tú y yo seamos su especial tesoro. Por eso quitó toda esa religiosidad. Ya no es necesaria que andes celebrando las fiestas. Me acuerdo, ¿verdad?, que había uno de nuestros pastores que quería celebrar así como que las fiestas de primicias y que trajéramos fruta y que trajera. Yo decía, está bien, yo me la como al final, ahí me van a dejar. Pero no es bíblico. Es bíblico sí cuando tú sembraste una hectárea de maíz y traes la 10ª parte en efectivo o en elotes, ¿verdad? Aquí los vendemos con Doritos. Ya sé que hay viciosos. Yo no sé, ese negocio es lucrativo, ¿verdad? Y nada más dicen Maldonado y ya ubican dónde están. Míralo. Entonces, todo esto, el Señor Jesús pensó en quitar lo que estorbaba para que nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué nos acercamos ahí, hermanos? Para encontrar gracia para el oportuno socorro. Eso tú no necesitas. Yo iba, me acuerdo, y con todo respeto lo digo porque yo también estaba en ignorancia, estaba, vamos a decir, un santo así de la tradición, sus ropas, y llena, hermanos, de que una patita, que un bracito, y cosas de plata y de oro. Y yo le decía a mi mamá, ¿y no se lo roban? Dice, no, si se lo roban es pecado. Y al momento, ¿verdad?, ya limpiaban ese tramo de trapo que estaba cargado de todas esas piezas. ¿Y qué hacían con ello? Pues pidiendo un milagro. Religiosidad, sin efecto, con todo respeto. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios, yo encuentro su favor, su poder, su salud y todo lo que yo necesito. Estos más de 30 años, hermanos, nunca me ha fallado Dios. Y yo creo que Él es tan fiel que no nos falla. Y si algo permite que pasemos, es porque Él tiene un plan para nosotros. Amén. Bueno, entonces ya no hay ahí algo que nos separe. Y el mismo centurión se percató de que él era un hombre justo. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Hasta cuando ya se ve que expiró y todo, algo Dios le reveló. Y empieza, ¿verdad?, él a contristarse, perdón, y gracias por su mala acción de haber atravesado al maestro. Hebreos 4:16, por favor. Cuando me evangelizaron, hermanos, allá en Querétaro, por primera vez, y yo vi cómo hojeaba la Biblia el hermano, sentí algo tan especial, algo tan extraño, que nunca lo había visto con una Biblia que tenía mi papá. No lo veía igual que con una Biblia de estas, papel cebolla, y estaba sorprendido y había algo que Dios me estaba ya llamando. Y ahorita que lo ojeé me acordé, pues se los cuento. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé si te ha tocado que vas y le pides un favor a alguien y que ese alguien te dice, sí, yo te puedo ayudar, o yo sí te presto tal cosa, ¿verdad? O yo te ayudo para tal situación, o no sé. Eso es hallar gracia. Y lo estás ocupando de manera casi inmediata. Eso es hallar misericordia, ¿verdad? También el favor. ¿Cuánto más para con nuestro Dios? Yo me acuerdo cuando estábamos batallando para la educación de nuestros hijos por cierta situación en una escuela, y cuando hablé con el director, dijo, hermano, tráigaselos, pero faltan uniformes, faltan cuadernos útiles, tráigaselos, ya.
Y mi cabeza rebotaba, pero ¿y cómo? Tráigaselos con su ropita. Ahí poco a poco usted les pone los uniformes, conseguimos los libros, pero tráigaselos ya. Y las inscripciones, que se los traiga. Hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que Dios hace. Vamos a Él. Si con el hombre nos favorece, con Él, hermanos. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ay, pero es que yo soy bien malo y yo no apoyo a la iglesia y me porto mal con el pastor. Pues pórtese bien. Y Dios va a favorecer su vida. Haga hasta lo que no le diga al pastor que haga, hágalo. Traiga 10 almas el otro domingo. Nada más acá. Traiga almas, hermanos. Bueno, nos acerca y ya no hay nada que nos separe. ¿Saben? Una de las cosas que también nos limpió fue del pecado. Y ustedes dirán, ¿qué tan gravoso es el pecado? Imagínense una de las palabras que el Señor Jesús dijo esa, Elí, Elí, lagma, ¿qué? Sabactani. Dios mío, ¿por qué me has? Que Él ahí fue donde cargó el peso de pecado. Y cuentan los teólogos que como que si Dios Padre hubiera dado la espalda, de que toda esa maldad fue puesta en Él y Él lo sintió, el sentirse solo ahí en la cruz. No solo por sus discípulos y por aquellos que lo traicionaron, sino porque el Padre lo dejó. Claro, no lo dejó en totalidad, pero Él sintió el pecado. Entonces el pecado ya no nos domina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos esos nombres que nos favorecen, en el cual cuando usted menciona el nombre de Jesús, no es nada más decir Jesús, es mencionar estos nombres que Él ahora nos ha dejado para poder nosotros sentirnos más plenos, sentir que también de alguna manera interviene. Una de ellas es Jehová Tsidkenu, muchos dicen Tsidkenu, pero esta palabra es el Señor es mi justicia. Jeremías 23, solamente voy a dar las citas, verso 6. Jeremías 23, verso 6, y a lo mejor esta sí la leemos, esta de 36, 16 de Jeremías. Es muy bonito cuando tú oras, cuando yo oro, utilizar los nombres de Dios. Porque empiezas a dar muestra a tu cerebro y a tu pensamiento lo que Dios es para nosotros. Vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo a uno de mis hijos, por decir, Gabriel, que es el que más he mencionado, ¿qué le estoy diciendo cuando menciono su nombre? ¿Alguien sabe el significado? No. Varón de Dios o favor de Dios. Y cada vez que le digo Gabriel, estoy mencionando lo que significa. Entonces, cuando ustedes y yo mencionamos el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús, hay autoridad en tu boca. Si tú estás sujeto a esa autoridad, hay autoridad en tu boca y el enemigo no puede contra ello y Dios atiende a tu llamado, atiende a lo que estás orando. Por eso cuando dices Jehová Tsidkenu, estás diciendo, Señor, tú eres mi justicia. ¿Dónde fue nuestra justicia? En la cruz del Calvario. Y eso precisamente 33, 16 dice ahí, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. En aquel tiempo, ¿quién? Jesús. Jesús. Y es bien importante que nosotros comprendamos esto porque ahora Él es nuestra justicia. No somos limpios, no somos salvos por méritos personales, es por la pura gracia y la justicia y misericordia de Dios. Jehová Makadesh, eso entra también en esa área del pecado. El Señor, el que santifica. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que vinimos al Evangelio como vasos de contaminados. Hechos 31:13. ¿Qué dice la palabra, hermanos, ahí?
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque sé señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y para nosotros, ¿cuál es ahora el día de reposo? ¿Y por qué no obedecemos? ¿Saben? Cuando antes trabajaban en el día de reposo, lo que hacían, ¿verdad?, los judíos. Pastor, el otro domingo te traes un costal de piedras para que entiendan a ver qué era lo que pasaba. Y se apedreaban el día de reposo y no le daban así, ay, una piedra, no, hasta que moría. Por eso a Jesús lo condenaban mucho, porque él sanaba en día de qué. Les estaba diciendo, mira, es más importante esta persona que el día de reposo, porque fue el día hecho por causa del hombre, no al revés. Entonces, para que se sepan muy bien que el que está aquí es mayor que el día de reposo. Y el domingo es mayor para nosotros, los cristianos, el Señor Jesús, porque aquí está. Entras tú por la puerta, pero Él ya está aquí. Tomas el vehículo o la bicicleta para llegar aquí, pero Él ya está aquí. Porque Él es el Señor del día de reposo. Y Él nos santifica cuando tú entras y levantas tus manos a adorarle, cuando tú diezmas, cuando tú cantas, cuando tú te sientas a oír la palabra, tú te santificas. Y dejas el baño en paz, por favor. Sí, ¿por qué? Entonces todo eso sucede en día de reposo, pero también en tu casa. Porque cuando vinimos aquí a la iglesia, hermanos, vinimos a disfrutar y a convivir con la iglesia, a ver qué es lo que Dios ha hecho. Por eso los testimonios, eso nos santifica. Ustedes dirán, Gabriel, exageras, pero hay un ángel anotando todo lo que hacemos cuando vinimos al culto. Todo, si levantaste las manos, si estás ahí gruñendo, si te estás aventando un cabeceo como yo a veces. Todo lo anota. Entonces tenemos que estar sabiendo que Dios nos santifica, amén. Y también nos da de su Espíritu Santo. Es algo tan hermoso. Jehová Shalom. ¿Cuántas veces hemos escuchado Jehová Shalom? ¿Verdad? Hasta hay cantos así muy bonitos de Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Eso es Shalom. Josué 6:24 nos lo dice. Ahí está enseguidita del Pentateuco, no se vayan a ir a otra parte, hermanos. Josué 6:24, que es uno de los primeros jueces. Después de Moisés. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce. ¿Qué? Josué, ¿verdad? 6:24. Bueno, chéquense, ahorita vamos a... Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera en la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer Jericó. Una de las cosas es que Dios tomó nada más eso de Jericó, pero no permitió que se tomara nada más otras cosas, sino hasta después, ¿verdad? Se dan cuenta de que ¿quién fue el que hizo la equivocación? Acán, que tomó cosas que no debía. La Biblia habla que Dios es el que santifica. ¿Para qué quería Dios que llevaran plata y bronce? Porque le iba a pedir que hicieran el tabernáculo. En el transcurso del éxodo ya habían hecho el tabernáculo, pero él también iba a pedir que se hicieran utensilios para el templo y todo lo que se iba a estar necesitando. No permitió que se tomara otra cosa más, sino que se quedara ahí sepultada o deshecha por el fuego. Jehová Shalom es nuestra paz. Cuando ustedes, hermanos, oyen de Gedeón también, en primer libro de los jueces, ahí en Jueces, la paz que Dios hizo a través de este hombre fue cuando estaban siendo hurtados todos por los amalecitas que le robaban a cosecha.
Jehová Shama, Él es el que está aquí, Él es el que está presente. Gedeón sabemos que es uno de los jueces que tenía miedo. ¿Por qué? Porque sabía que a los que hallaban los mataban o se los llevaban presos o esclavos y les robaban todos sus cultivos. Asimismo, hoy por hoy nos damos cuenta cómo el enemigo quiere robar la paz. ¿Quién ha oído últimamente, yo no me había dado cuenta, esa palabra del cortisol? O nada más yo lo estoy oyendo mucho. Ya para todo es cortisol. ¿Y qué es lo que quieren los médicos contrarrestar? El cortisol. Dile al que está a tu lado, ya baja tu cortisol. Y una de las palabras que yo entendí y que yo experimenté esta semana es precisamente, yo estoy despierto desde las 4 de la mañana y no se los resumo. Ya hice 2 viajes con mi unidad. Pero yo le entendí que era, no te preocupes, no te afanes y no estés de ansioso. O sea, cosas, palabras tan hermosas que Dios les decía a sus discípulos, por nada estéis, ¿qué? Pero es que te despiertas y ya quieres barbacoa. Y no tienes dinero para comprar barbacoa, pero quieres barbacoa, esa ansiedad, ese afán. Y estás aquí en el templo y ya estás ansioso. ¿A dónde voy a ir? Quiero ir. ¿A dónde? Al cine. ¿A la Alameda? Ya nadie va a la Alameda. Ansiosos. ¿Por qué? Porque así es nuestra mente. Hace rato hablaba con los varones, y cierto y no, de que estás en un momento de quietud, de sosiego, y de inmediato ya estás, ¿y por qué estoy tranquilo? Es que tengo que hacer algo y empiezas quieres actividad para sentirte bien en lugar de estar tranquilo. Y así somos, ¿verdad? Como las ardillitas. Si no está haciendo una cosa, está haciendo otra y andan para allá esas ardillitas. Y así somos cuando estamos sin la paz que Dios nos da. Por eso mismo entendamos que estos tiempos son tiempos muy peligrosos en donde nuestra luz merma porque no sabemos descansar en el Señor. Amén. Y Dios nos da la capacidad, hermanos, de venir, así como lo hizo Josué. Yo me acuerdo una de las frases que siempre, ¿verdad? Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y Gedeón le dijo, varón esforzado. ¿Y cuál? Si tenía miedo. Muchos dicen que él era muy valiente porque lo que hacía nadie más lo hacía, pero sin embargo no se daba cuenta de que en sí era una manera que Dios iba a usar ese tipo de osadía, de atrevimiento. Cuando tú eres osado y atrevido o atrevida para hacer algo para Dios, Dios te favorece y Dios con su espíritu te revela cosas, hermano. Me van a perdonar, pero voy a decir algo. Allá en Santa Catarina, en la Infonavit La Huasteca, hay un local, no sé si esté actualmente, pero se llama La Escarola Encantada, y ahí empezamos una célula. ¿Por qué fuimos hasta allá? No me pregunten. El caso es que allá dejamos esa célula y la encomendamos a una congregación después, porque ya no pudimos estar yendo. Pero cuando empezamos era con una renta, era también pagar servicios. La dueña empezó a ir. La dueña dijo, oiga, ya no me pague. Y yo me sentía mal, porque no, si es un negocio. Pero ya no me pague, lo que están haciendo son cosas tan buenas y bonitas que me siento mal cobrarle. Dije, bueno, déjele pago los servicios. Y después dijo, ya no me pague los servicios. Y yo estaba, ¿qué hacemos? Pues vamos haciendo aquí algo. Hicimos un campo de verano, que fue el primero que hizo mi esposa en vida, bajo su supervisión y responsabilidad. Yo la veía haciendo la coreografía y me estaba enamorando por 15ª vez. Yo decía, yo nunca te había visto hacer esas cosas. Dice, pues tengo que hacerlas. Pero Dios nos da, ¿qué? De su espíritu. Pero si tú nunca te atreviste a salir de tu comodidad, nunca hiciste algo por el prójimo, nunca te preocupaste por alguien más que recibiera la salvación que tú estás disfrutando, pues, hermano, con todo respeto, ya sabe la pregunta, ¿verdad? Ezequiel 48:35.
Ezequiel 48:35, por favor. Dios es bueno, hermanos. Así que entonces tomemos esta palabra y meditamos. Yo creo que hoy por hoy, en estos días, se está haciendo predicación de la resurrección, pero se me hace que yo estoy saliendo un poquito de lineamiento. Nada más para animarles, no para asustarles. 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será llamada Jehová Sama, que significa está ahí, está presente. Si yo te contara de todo lo que Dios nos ha permitido disfrutar y hacer, nunca, jamás nos ha dejado. Nunca. Un día fuimos de viaje misionero de la escuela bíblica a Galeana y había un hombre que teníamos que invitar. Era familiar del anfitrión. Me dijo, hermano, pero ese le sacó un cuchillo a unos testigos de Jehová y los correteó. Dije, pues vamos en el nombre de Jesús, no vamos en el nombre ni de usted. Dijo, nada más tenga cuidado. Digo, no, pues vamos. Y yo me acuerdo cuando llegamos, ahí estaba, sin cuchillo en mano. Y yo pasaba por un lado y me ponía cuidado. Y luego pasaba por otro lado y me ponía cuidado. He dicho, ¿qué, verdad? Y yo dije, Señor, aquí vamos a mostrar que realmente tú estás con nosotros. Y sí, amén. No nos correteó. ¿Por qué? Porque Él nos cuida, Él nos guarda. Pero ve con tus propias fuerzas y vas a ver. El enemigo se ensaña. Él nos ordena que recibamos de su espíritu. Por eso cuando lo hace de manera no tan solo simbólica, sino también literal, Él sopla, ¿se acuerdan? Con sus discípulos y dice que reciban, ¿qué? El espíritu. Prepárense, estén en unidad. Porque si yo hago algo es para traer la gloria de Dios a este lugar. Y a donde quiera me envíe, pero más a este lugar. Entonces ustedes debían también de pensar igual, que cuando tú doblas tus rodillas ahí en tu casa, vas a traer gloria a este lugar. Gloria a Dios. Me acuerdo un día que estaba trabajando afuera del templo, estos días se los he dicho varias veces. Espero no aburrirlos con mis ilustraciones, pero estaba yo ahí trabajando en un aire lavado como este, pero más alto, y pasa un señor y ahí en su triciclo sobre la banqueta me empieza a cuestionar y me dijo, hey, pues móchate, ¿no? Me hizo así y yo dije, caray, ¿de qué? Y dije, pues móchate. Y yo entre mí, a saber, ya entendí, la segunda vez que me lo dijo ya entendí y dije, me voy a bajar y le voy a dar de lo que yo traigo. Y se quedó así como que pensando. Bajé de la escalera y empecé a hablar con él directo al corazón, como dice Omar, pero directo. Dije, necesitas a Cristo ahorita, ¿quieres recibirlo? Dijo, sí. Y al final ya sabrán, los dos llorando ahí en la calle abrazados por Avenida Central. Y fue al templo. Pero, ¿qué es lo que vas a dar? De lo que el Señor te ha dado. El Espíritu Santo. No eres tú, es el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que Dios permite que disfrutemos. También nos da salud. A mí el Señor me ha sanado de muchas cosas, bastantes. Para empezar, una de las que el enemigo quiso poner en mis hombros, y yo no sé con qué se coma, pero se dice artritis reumatoide ambulatoria. Y yo le dije al doctor, ¿y eso cuándo se va? Dijo, no, se queda ahí en su cuerpo para siempre. Bueno, eso me lo dijo hace 15 años y mírenme. Bueno, ya 16 ya casi. Porque Él es mi sanador. ¿De cuántos es su sanador Dios? Nada más se saben así de que Él es el que sana tus dolencias. No, vívelo, disfrútalo. Salmo 103, verso 2 al 3, ¿verdad? Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él nos sana, hermanos, desde el cuerpo, alma y espíritu. Bueno, nada más Juan y la hermana Jacqueline. Él nos sana, hermanos, en el cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué les cuesta? Todos los amenes que digas están siendo anotados. Un día, hermanos, estábamos en una campaña
y salió alguien que se convirtió y empezó a ir a la iglesia y nos contó su testimonio muy fuerte, al grado de que la habían tomado unos secuestradores y habían abusado de ella, y la soltaron entre el monte y la empezaron a cazar. Y ella dice que se logró esconder al grado de que no la vieron y salió, pero quedó traumatizada y empezó a tomar medicamento controlado. Cuando empezó a ir a la iglesia, empezamos a orar por ella, empezó a recibir el amor de Dios. Y un día pasó y dijo: hermanos, de la cantidad que tomaba de diazepam, le bajó. Eran 4 gramos, le bajó a 1 gramo. Dije: hermana, va a llegar el momento en que ya no va a tomar nada, porque Él es nuestro sanador. Él es el que nos cura. Amén. 15:26 de ahí de Éxodo dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Y luego también Él es nuestro éxito. Cuando Satanás creyó, Colosenses lo dice, que había triunfado sobre la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, no se dio cuenta de que era su mayor fracaso. Y ese éxito que tuvo en la cruz nos lo comparte hoy por hoy a ti y a mí, y nos hace de su proveedor. Últimamente hasta los que no creen en Cristo usan la palabra jiré. Sí, tortillas jiré, y ya ves jiré para todas partes. Jehová jiré, que es nuestro Dios, ¿nuestro qué? Nuestro proveedor. Y sabemos, ¿verdad? Ahí en el monte Moriah, que va Abraham a sacrificar ¿a quién? A Isaac, su hijo, ¿verdad? Isaac ni sabía. Sí sabía que se iba a hacer un sacrificio, pero no sabía que él era el sacrificio. Yo no sé si esto no les permita que tú le manites ahí las manitas y los pies, lo amarres y luego lo digas: hijo, te voy a colocar aquí en el altar donde va el sacrificio, pero no te voy a hacer nada. Y Edson: sí, papi, tú sigue adelante. Y ya Edson como diciendo: pero yo sé que aquí es donde le cortan el gaznate, ¿verdad? Y como que ya les saca la daga bien afilada, hasta está ahí con la chaira, cosa. Ahí está. Y Edson así como que: papá, pero está maniatado. Y levanta la mano y dice: detenna. Sí, es esa la porción que dice ahí en Génesis, 22:14. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y voltea, ¿verdad? Como que Abraham arrepentido, y ve a un lado a una cabra montés, y dicen: ese va a ser el sustituto. Eso puede dar un ejemplo claro de que Dios ocupó nuestro lugar y colocó a su Hijo como el Cordero inmolado. Y eso es lo que habla sobre cómo Dios provee. Amén. Un día nos quedamos en Zacatecas, ahí en esa línea de 3 horas, tirados por una negligencia mía, claro. Andaba buscando donde vendieran gas, porque nada más el vehículo se movía con gas. Y nunca hallé y me quedé sin gas. Pero que le digo: Señor, veíamos una tormenta a lo lejos. Y yo traía a Joana y a Itiel de bebés. Y yo le decía: Señor, envía tus ángeles, ya que la regué, envía tus ángeles. Y estaba orando cuando ahí yo me metí en una lateral, obviamente en desnivel a la carretera, y llega ahí arriba una camioneta que decía Ángeles Verdes. Gloria a Dios. Amén. Dios provee. Entonces, Él es nuestro proveedor y nos trae éxito para todo lo que requieras. Gloria a Dios por esos amenes. Porque a veces vivimos en una vida de fracaso y pensamos que nada más los beneficiarios son aquellos, estos, pero menos yo. Cuando tienes a Cristo y vives con sinceridad, eres una persona mucho más exitosa que los que pueden tener mucho dinero o muchos bienes o muchos sirvientes.
Hablaba con uno de mis hermanos en esta semana, trabaja con una familia de allá de San Pedro, no quiero decir el apellido, pero yo también trabajé ahí. Y yo pensaba entre mí, no hay nada más privilegiado que trabajar para el reino de Dios y la familia de Dios que para gente que no quiere nunca nada de Dios. Sí lo quieren a su manera, pero no sinceramente. Y créanme, hermanos, entonces Dios nos favorece con ese éxito de vivir cada día, como dice ese canto, ¿verdad? Y es cristiano, con todo conocimiento lo digo, un día a la vez, mi Cristo. Cuando se lo llevaron al mundo le pusieron Dios mío, pero originalmente se canta en las iglesias y se dice un día a la vez, mi Cristo. Y cada vez que lo oigo me conmueve, me sacude a mí. También nos da seguridad. Seguridad en todos los aspectos, ¿eh? Jehová Nishi. ¿Quién sabe qué es Jehová Nishi? ¿Nuestro qué? Nuestro estandarte. Hechos 17:15. El que va al frente, ¿verdad? El que está siempre en la punta de batalla. Hechos 17, verso 15. Ya me lo terminamos, hermanos, para que me inviten a comer. 17:15, no se crean. Un día sí dijo un pastor, ya terminó el hermano de predicar, invítenlo a comer, y todos se fueron. Dije, ¿y dónde está el que me iba a invitar, pastor? Pero yo iba preparado. Sí, fue aquí en el ranchito de Apodaca. Dice ahí en el verso 15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi. ¿Saben? Una de las grandes virtudes que yo veía en el ejército era el que iba al frente. Uno llevaba la bandera de México, pero otro llevaba el estandarte que daba el ejemplo, era rígido y traía el escudo del 21 regimiento y lo movía con un solo golpe de muñeca, lo borneaba y lo jalaba hacia el frente y hacia atrás y él iba marchando y ese me hacía espectacular más que la escolta y yo lo disfrutaba más el estandarte. Ya cuando llego y conozco que Jehová es nuestro Dios, Jehová Nishi, nuestro estandarte, el que vaya al frente, ay Señor, ahora entiendo. Y ustedes ven las películas inglesas cuando en la guerra, ¿quién va al frente? Los que llevan el estandarte y están disparando y el pelado recibe las balas y lo que logra marchar y pum, cae muerto. ¿Por qué? Porque él va animando a que todos vayan ahí hacia adelante a la batalla. No, pero empieza a ver peñascasos y digo, no, ya no voy ahí. ¿Por qué? No, es que predican bien fuerte, bien feo. Luego me regañan, no me dejan traer gorra y esto y aquello. Me regañan y nada más yo soy el patito feo. Y no soportan la disciplina. Jehová Nishi. Yo le digo, Señor, cuando yo salgo, ¿se imaginan, hermanos, la cantidad de accidentes que me ha guardado el Señor? Pero que me lo revela casi a tiempo. Esta semana fue algo que dije, Señor, gracias, porque tú me guardaste de cosas que no podía yo, por habilidad no, es por tu gracia. Y Él es Jehová Roy, ¿qué? Nuestro pastor. ¿Cuántos no hemos oído el Salmo 23? Un día estaba un elocuente orador ahí de las funerarias en un panteón, ¿verdad? Estábamos a punto de darle sepultura a un hermano que había fallecido. No lo conocí yo en vida, pero él estaba hablando y hablando y hablando, y que dice, ¿y hay alguien que tenga algo que decir? Y yo estaba afónico, no salía voz. Dios es testigo, hermanos, yo no quería ir, pero ni nadie más podía ir, pero ese día yo tenía que ir porque yo era el que estaba aquí. Mi esposa estaba en Río Bravo y yo tenía una voz peor que ahorita. Y yo dije, Señor, ¿cómo hablo? Y que empiezo a recitar el Salmo 23. Dije, yo quiero hablar. Y a como pude hablar el Salmo 23, el ambiente cambió. Y todos sabemos el Salmo 23. El que no lo sepa, apréndaselo. Pero Jehová es ¿qué? Y si Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida, Él es el que nos provee, Él es el que nos atiende, Él es el que nos protege.
Si te has sentido así medio, no voy a decir, medio colloncito, Él es el que te da seguridad. Sí, porque a veces nos sentimos bien valientes, pero cuando te toca algo así, sí les dije, ¿verdad? Que un día andábamos allá 6 días en las faldas del Carmen, Nuevo León, buscando a un anciano que se perdió. Andaba en su burro y nada más apareció el burro, pero el anciano nunca apareció. Y andaba la policía, andaba protección civil, nunca apareció el anciano. Y yo un día me quedé sin autobús de Salinas al Carmen y tuve que caminar esos casi 5 kilómetros a las 11 de la noche, casi 12. Y que me acuerdo, dije, la semana pasada andábamos buscando aquí a un hombre que se perdió, yo aquí en la carretera ahora solo. Y el enemigo empezó a atacar. Y venía un carro y me metía a la maleza. Y otra vez salía y caminaba. Y venía otro carro y me volvía a esconder. Hasta que Dios me mostró que ahí había alguien conmigo, caminando. Me sentí confiado, porque Él es mi pastor. Llegué a la 1 de la mañana, 1:30, y me regañó mi señora. Pero yo le dije, pero aquí estoy. Sí, porque pues estábamos en la escuela bíblica y ¿qué andas haciendo? Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y eso es algo que debemos de vivir siempre, hermanos. Y quiero ir concluyendo así con el Salmo 91, 15 al 16. El Señor es bueno y nos ha favorecido con muchas cosas en las cuales podemos como iglesia levantarnos con un gran potencial. Hermanos, si tan solo descubriéramos lo que Dios quiere hacer a través nuestro, hoy no dormiríamos. Yo sé que es difícil a veces de entender eso, pero así es. Si un día me dijeron que me iban a llevar a Omaha, Nebraska, y de ahí me iban a preparar para ir a una escuela bíblica en Alemania, a aprender el idioma, y de ahí pasarme a otro país que tenían referencias con otros misioneros. Ese día yo no dormí. Y todavía no terminaba mi escuela bíblica, estaba en el 2º año. Yo decía, Señor, ¿pero cómo? Y no entendía qué estaba pasando, pero el Señor quería que aprendiera a confiar en Él y no en el hombre. Bueno, entonces, Salmo 91, verso 15 al 16 dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Díganme ustedes, de fuera de la iglesia cristiana, ¿quién puede disfrutar estas palabras? Nadie. Nadie, porque tiene que tener en primer lugar a Cristo en su corazón, haber sido redimido y haber sido contristado por el Espíritu Santo y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces esto se hace efectivo en su vida. La respuesta divina, ¿cuál fue? Me invocará y yo le ayudaré o le responderé. Cuando tú invocas a Dios, Él te favorece. No importa la situación en la que estés. Yo me acuerdo que me decían, hablando de uno de mis hijos, si sobrevive 2 días aquí, la libró. Yo ese día dormí llorando y me desperté llorando. Al final de cuentas fui a la escuela y todo, y le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer tú. ¿Le invoqué? Sí, le invoqué. Él nos hace compañía en tiempo de crisis. Con Él estaré yo en angustia. Cuando tú estás en una angustia, ¿quién quieres que esté ahí a tu lado? En primer lugar, yo siempre aprecio que esté la iglesia. Porque a veces la familia no puede o te falla, pero la iglesia no. Yo estoy seguro de eso. Y hablo de mi familia, no de mis hijos. Hablo de mi familia, hermanos, padres. ¿Por qué? Porque son los primeros en estar ahí, la iglesia. Amén. En tiempos de crisis, que el doctor te diga, tiene 3 meses de vida, ¿a quién le cuentas?
que rescata y honra. ¿Quién es ese? Dios. Lo libraré y le glorificaré. ¿De qué nos libra Dios, hermanos? De muchas cosas. A veces ni nos damos cuenta. Allá afuera de la colonia, me acuerdo un día estaba un guardia y dijo: aquí andan los malos, tenga cuidado. Y entre mí, siempre han andado y nunca hacen. Pero íbamos a ir a Michoacán esa vez a llevar ayuda y nos íbamos a ir temprano, y a las 4 de la mañana me estaba dando ese consejo el guardia. Y que veo que se parquea ahí una camioneta como la de el que me iba a llevar hacia Escobedo. Dije: ya llegaron, y ni me oyó. Y yo salgo con mi maleta y donde extiendo la mano se arranca. Dije: ¿y ahora quién me va a llevar? Y me regresé con el guardia. Le dije: oye, es que era el que me iba a llevar. Dijo: no, ellos son los malos. Ya me iba a subir a la camioneta con los malos, pero se arrancó. Y dije: Señor, ¿de qué me guardas? De cosas que a veces ni me doy cuenta. A los 5 minutos llegó el otro sinvergüenza y dije: ahora sí me voy a subir. Pero Él es el que nos liberta y nos glorifica. Cuando menos nos damos cuenta, hermanos, nos favorece. También nos da promesa de vida. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso es nuestro Dios, la verdad. Le mostraré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si hay alguien que hizo todo esto, se llama Jesucristo, por amor a ti, por amor a mí. Su tumba está vacía y Él nos ha dado múltiples beneficios. Solamente te comparto unos cuantos, tenemos más. Pero aquí tendría el pastor que hacer una tardeada para darnos de comer a todos y seguirle. No acabaríamos. Es mucho lo que Dios nos ha dado. Y ahí en tu lugar solamente medita de cuántas cosas el Señor te ha favorecido, te ha librado, pero también te ha bendecido. De cuántas cosas Dios ha hecho grandes maravillas en ti, y de cuántas has compartido. De cuántas le dices a la gente: Él ha sido para mí lo más sublime. Padre, tú conoces el corazón de tus hijos. Y hoy, Señor, como ahorita leímos en tu palabra, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo ruego, Señor, por cada uno de ellos. No sé lo que estén pasando, tú sí lo sabes. No sé lo que le está ahorita afligiendo, oprimiendo su corazón, tú sí lo sabes. Pero también sabes que hay cargas que no debe de llevar, que tú le quieres ayudar para que la suelte y solamente poder llevar tu cruz, mi Cristo, porque ligera es, dice tu palabra. Yo ruego para que sean, Señor, hoy vindicados y puedan ver lo que tú quieres esperar de ellos, lo que tú quieres de cada uno de ellos, lo que tú estás haciendo a través de ellos y con qué finalidad. Todo es eterno, Señor. O puede ser para la gloria o puede ser para la perdición, pero buscamos, Señor, la gloria, el anunciar que tú vienes por una iglesia que se está preparando, una iglesia que trabaja, una iglesia que está firme, una iglesia que se compromete, Señor, en hacer mucho de lo que tú nos estás pidiendo que ya hiciste. Solamente ser obedientes, ser humildes delante de ti. Hoy restaura ese corazón entristecido, ese corazón afligido, fortalécele. Ese corazón que está inquieto y que no encuentra paz, que encuentre sosiego en ti, mi Cristo. Tu palabra lo dice, que tú eres el que nos llevas ahí a esos remansos de tranquilas aguas donde nos haces reposar. Gracias te doy, Señor Jesús, por haber dado tu vida, pero más gracias por haber levantado esa victoria al levantarte de la misma tumba que no te pudo contener. Hoy podemos predicar de un evangelio de poder. Hoy podemos anunciar de un Dios de amor, pero hoy podemos anunciar que hay
salvación al mencionar tu bendito nombre, mi Cristo. Gracias te damos en esta hora. Si tú, hermano o hermana, quieres decirle: hoy agradezco todo lo que hiciste hace 2000 años por mí y por todo lo que has hecho en mi vida y en mi familia, ahí en tu lugar, ponte sobre tus pies y dile: gracias, Señor. Gracias, porque aún sin merecerlo, tú diste tu vida en rescate de mi vida misma, para poder hacer un testimonio palpable de lo que tú logras hacer en un ser humano. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y estamos agradecidos de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú haces y harás en cada uno de nosotros como iglesia, pero también como individuos. Hoy, Señor, queremos tener esa plenitud de conocimiento de lo que implicó todo tu ministerio, toda tu estancia aquí en la tierra, y para qué fin. Solamente para poder tener una iglesia, una esposa amada, ataviada y limpia, que un día vas a llevarte de esta tierra. Y te damos gracias, mi Cristo. Gracias. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres único y soberano. Así es como creemos en ti, mi Cristo.
como el que ha hecho todo sin que falte nada. Por eso dice la palabra misma: en el cumplimiento de los tiempos apareció el Hijo de Dios, el Cristo, el Eterno. Y gracias también te damos por haber puesto tu mirada en nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Hoy pongo en tus manos cada familia, cada persona aquí, Señor, presente, y las situaciones adversas, tú te encargas de ellas, mi Cristo. Tú eres todopoderoso. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por la restauración, la vindicación y la sanidad de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tanto amor. Y gracias porque dice tu palabra que con cuerdas de amor nos atrajiste, con cuerdas de amor nos sedujiste. Y a ti sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Se lo merece. Damos un aplauso a nuestro Dios, hermano.